Hola, gracias por unirse a este webinar y sean bienvenidos. El día de hoy les hablaremos del procesamiento de imágenes con MATLAB. Buscamos que al finalizar esta sesión ustedes conozcan algunas funcionalidades, características e incluso apps de MATLAB que apoyan al procesamiento de imágenes. Esto con la finalidad de crear tareas rápidas y precisas. Quiero comenzar hablándoles de por qué usar MATLAB para el procesamiento de imágenes. Y es que cada una de las líneas de código que implementan dentro de MATLAB se encuentran altamente documentadas. El uso de esta documentación permitirá una interacción mucho más sencilla con MATLAB. Dentro de la misma contamos con algunos ejemplos que ustedes pueden tomar, manipular e incluso observar sus resultados. Una de las características es el desarrollo rápido de algoritmos y prototipos. Utilizando, por ejemplo, las diferentes apps, podemos manipular nuestro conjunto de datos y observar los resultados de forma interactiva sin la necesidad de uso de líneas de código. Incluso también podemos crear código de forma automática. También contamos con el desarrollo de código para implementación integrada. Es decir, trabajamos con diferentes entornos de programación, como por ejemplo Python, Fortran, entre otros. Hablando del procesamiento de imágenes, quisiera iniciar separando los términos de visión por computador y procesamiento de imágenes. Si bien son tareas altamente relacionadas, la visión por computador refiere al aprendizaje de las computadoras para entender imágenes y video. Sin embargo, esta no se podría realizar sin el procesamiento de imágenes, es decir, la manipulación de píxeles para extraer información principal de cada una de nuestras imágenes. Dentro de MATLAB vamos a poder trabajar con imágenes, ya que como su nombre lo indica, MATLAB es un lenguaje basado en matrices, ya que esta es la forma más natural del mundo para expresar las matemáticas computacionales. Este es un potente entorno de programación. Está diseñado respecto a las necesidades de ingenieros y científicos y cuenta con una vasta biblioteca de herramientas, es decir, toolboxes integradas que le permiten empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos esenciales para su dominio. Dentro de estas herramientas contamos con Image Processing Toolbox, ya que proporciona un conjunto completo de algoritmos estándar de referencia y apps de flujos de trabajo para el procesamiento, análisis y visualización de imágenes, mejora de las mismas, reducción de ruido, entre otras tareas. Como comentábamos, contamos con diferentes apps que van a permitir trabajar de forma interactiva y sin observar tanto código. Ahora, ¿cómo es que se almacena una imagen dentro de MATLAB? Una de las características de cada una de las imágenes es que cuentan con un largo y un ancho. Ahora bien, como observamos, MATLAB almacena a estas como matrices. También vamos a contar con un largo y un ancho. Dentro de estas matrices contaremos con un píxel. Un píxel va a ser una celda. Cada uno de sus valores va a contener el nivel de intensidad que caracterizan a ese píxel. Contamos entonces con diferentes imágenes que pueden ser procesadas dentro de MATLAB. Observémosla. Una de ellas es la imagen binaria. La imagen binaria va a ser una matriz lógica que contiene valores entre 0 y 1. Lo podemos interpretar de forma visual como blanco o negro. Esta imagen va a tener un tamaño de n por m. Otro tipo de imágenes son las de escala de grises. También la conocemos como imagen de intensidad. Cada uno de los píxeles se va a caracterizar por un valor que va desde 0 hasta 255, por lo que visualmente podemos interpretar a nuestra imagen como diferentes valores de gris. Ahora bien, tenemos las imágenes de color verdadero. Estas imágenes, o también conocidas como RGB, cuentan también con un tamaño de M por N. Sin embargo, ahora va a ser M por N por 3, en donde cada uno de sus matrices, o como nosotros conocemos como canales,
va a caracterizar al color rojo, verde y azul. La combinación permitirá establecer el espacio de color RGB. Este espacio de color es un sistema de interpretación del mismo, es decir, podemos manipular cada uno de los componentes del color, por ejemplo, saturación, valor, combinación entre el canal rojo-verde, etc. Por ello, es que dentro de MATLAB necesitamos procesar este tipo de imágenes. Pero, ¿qué formato soportamos dentro de nuestra herramienta? Bien, podemos trabajar con imágenes con extensión JPG, PNG, algo más avanzado como JP2, entre otros. También podemos trabajar con imágenes con formato DICOM. Este tipo de imágenes son altamente empleados por equipos de medición médica. Pero sin más, vayamos a MATLAB para que observemos cómo es la interacción con nuestro tipo de imágenes. Muy bien, ahora sí nos encontramos en MATLAB. MATLAB o el escritorio va a estar dividido en diferentes partes importantes. Para quienes no lo conocen, les comento que en la parte superior van a obtener todas las herramientas que nos apoyarán a trabajar con MATLAB. Por ejemplo, las más básicas en Home, desde abrir un nuevo archivo, guardarlo o incluso ingresar a Simulink. ¿Ok? Posteriormente tenemos las gráficas. En este momento no están disponibles porque no he trabajado con ninguna variable. Y las apps. Dentro de las apps vamos a tener un apartado específico. Voy a bajar para el procesamiento de imágenes y visión por computador, como podrán observar en el recuadro rojo. Muy bien. Ahora, en la parte inferior podrán observar el Current Folder. El Current Folder va a ser el espacio en donde observemos nuestros archivos o carpetas que se encuentran en la ubicación actual. Posteriormente o del lado derecho tendremos nuestro Command Window en donde podremos escribir líneas de código e implementarlas rápidamente. Y finalmente el Workspace. En el Workspace observaremos las variables con las que nos encontramos trabajando e incluso podemos comenzar a manipularlas desde este espacio. Bien, vamos a observar cómo crear una imagen. Es decir, inicialmente comentábamos que MATLAB trabaja con matrices. Como tal, podríamos crear una matriz y observarla en forma de imagen. ¿Cómo realizamos este proceso? Bueno, yo voy a crear una matriz de unos y ceros, es decir, una imagen binaria y voy a separar nuestros valores y posteriormente voy a dar Enter. No empleo el comando punto y coma al finalizar para que observemos el resultado dentro del Command Window. Ahora, esto es una matriz. ¿Cómo es que podríamos verlo como una imagen? Bien, dentro de mi Workspace les comentaba que ustedes pueden manipular estas variables. Miren, por ejemplo, si doy doble clic sobre el nombre, yo puedo modificar el mismo o incluso obtener los elementos dentro de esta variable. Voy a cerrarla y solo la voy a seleccionar para que observemos los diferentes gráficos que tenemos disponibles para esta matriz. Podríamos generar un histograma, por ejemplo, un diagrama de dispersión, etcétera. Pero lo que nos importa en este momento es poder generar un gráfico o una imagen. Entonces, voy a seleccionar InTool y este será el resultado. Oh, pero nos comentabas que lo podíamos ver como una imagen. Ok, al ser una matriz de 3 elementos por 3 elementos, esto es muy pequeño, pero podemos acercarnos y observarlo de mejor forma. Entonces yo voy a dar doble clic sobre el espacio y este es mi resultado. Tendremos elementos ceros y unos, es decir, cero identifica el color negro y uno identifica al color blanco. ¿Ok? Podemos acercarnos, hacer un movimiento de nuestra imagen, incluso, por ejemplo, medir la distancia que hay entre cada uno de los centros de estos píxeles o algo muy importante es observar los elementos o los niveles de intensidad que componen a nuestra imagen. Por ejemplo, dentro de la original voy a poder observar
la ventanita hacia donde se mueve. Miren. Entonces, estos elementos son unos, estos elementos son ceros. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos emplear una imagen en escala de grises? Voy a cerrar esta parte y ahora me voy a regresar a la creación de mi matriz X. Para poder volver a implementar estas líneas de código de la parte superior, yo puedo subir, dar clic a la flecha hacia arriba y regresarme a las líneas de código implementadas, hacer modificación sobre alguna de ellas y ejecutar nuestro código. Por ejemplo, yo voy a ponerle aquí 255, 120, 0, aquí 89, lo voy a dejar así, 90, 0, 120 y 0, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a ocupar el comando punto y coma para que no despliegue el resultado y observaré la diferencia dentro del workspace. ¿Qué es lo que sucede si yo vuelvo a implementar esta herramienta de ImTool? Vamos a observar. Este es el resultado y ahora sí voy a acercarme a nuestra imagen. Ok, y si observan, no hay ninguna modificación, es decir, nos manda a 255 o blanco y a negro. Y si hacemos un análisis de los píxeles, observamos que sí, efectivamente han sido cambiados estos valores de intensidad, pero dentro de nuestra imagen creada no existe ninguna modificación. Bien, ¿esto por qué? Es debido a que dentro de MATLAB las matrices que generemos es de formato doble. Para trabajar con imágenes, nosotros necesitamos trabajar con un espacio de 8 bits que es conocida como un formato Win8. Entonces, de X vamos a modificarla al formato Win8 y voy a dar Enter. Posteriormente, voy a seleccionar otra vez. Voy a cerrar estas ventanitas para poderles mostrar el resultado porque ya tenemos demasiadas. Pero voy a seleccionar mi matriz, el gráfico que deseo implementar y este será el resultado. Voy a hacerlo más grande y listo. Hay una diferencia. Ahora sí nos está considerando la diferencia de valores entre 0, 120, etcétera. Voy a hacer un análisis de las regiones y observamos que sí, efectivamente, el 120 es un poco más oscuro, el 89 un poco más claro. Pareciera que no, ¿verdad? Pero esta es la trampa visual que tenemos al estar tan cerca del color negro. Entonces, esto es nuestro resultado. Esa es la manipulación básica que podemos crear a partir de matrices para generar una nueva imagen dentro de MATLAB. Pero, ¿es difícil que hagamos esto? No. Yo voy a tomar estas líneas de código y voy a generar una función a partir de esto porque posteriormente podríamos ocuparlo. Mientras tanto, les quiero mostrar cómo es que ustedes pueden importar imágenes que tienen dentro de su equipo y que quieren comenzar a procesar. Por lo tanto, voy a ir a nuestro current folder. Dentro del current folder vamos a observar nuestros archivos y uno de ellos es una imagen. Entonces, esta imagen podremos observarla en la parte inferior como una vista previa. Pero, ¿cuál es la forma más sencilla de importar esta imagen? Simplemente dando doble clic sobre ella. Rápidamente podremos observar que nuestra imagen puede ser importada. Por ejemplo, yo voy a dar finalizar y me importará mi imagen
en una sola variable. ¿Cuál es la forma más sencilla de mostrar dicha imagen? Bien, ocupando la línea de código imshow. Imshow de nuestra imagen 1. ¿Ok? Entonces lo voy a ocupar y listo. Esto es lo que hemos importado hasta el momento. Exactamente igual que nuestra vista previa. ¿Ok? Esta es la forma en la que nosotros podemos importarla, pero escribir comandos dentro del command window repetidamente no es nada mm, sencillo e incluso nada práctico para realizar tareas del procesamiento de imágenes. Por lo que tal vez un LiveScript me ayude demasiado. Entonces, hemos preparado previamente este LiveScript en donde les queremos mostrar algunas formas en las que pueden comenzar a adquirir datos, es decir, imágenes, y trabajarlas dentro de MATLAB. Y este es nuestro LiveScript. Permítanme limpiar mi espacio de trabajo del Command Window y hacerlo un poquito más pequeño para mostrarles eh, LiveScript. Ahora bien, ustedes pueden hacerlo un poco más grande si dan doble clic sobre Live Editor, pero yo no quiero perder de vista mi workspace, entonces lo voy a dejar de esta forma y me voy a acercar un poquito más. ¿Ok? Listo, me estoy acercando para que ustedes observen las líneas de código. Entonces, con estas líneas de código les quiero mostrar cómo es que ustedes pueden importar imágenes dentro de MATLAB. Como les comentaba, ImRead es la línea de código más empleada para poder obtener imágenes y ImShow la más empleada para mostrárselas. A la misma línea de comandos podemos agregarle un título e incluso asignarle una figura. Entonces, voy a dar doble clic sobre este conjunto de instrucciones para que podamos observar el resultado. Ahora, de forma automática nos muestra un error. ¿Por qué nos muestra este error? Bien, porque en un principio le dijimos, por favor, lee esta imagen y guárdala dentro de Image. Pero si observan, hay una diferencia entre la imagen que estamos leyendo y la imagen que estamos mostrando. Es decir, una letra que es mayúscula y en otro caso es minúscula. Esta diferencia la puede reconocer MATLAB. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al momento de implementar líneas de código con la misma variable. Voy a volverla a mostrar y este es nuestro resultado. Observaron que cambió totalmente solo por la equivocación de una línea de código. Entonces, debemos de tener cuidado para trabajar con imágenes o incluso con datos dentro de MATLAB. ¿Qué es lo que hice? Bueno, le asigné una figura y se las mostré. A esta figura le asigné un título y también se muestra dentro de mi espacio de trabajo. Si ustedes quisieran tener un poquito más de acercamiento con este gráfico que hemos implementado, bueno, pues podemos sacarlo de nuestro Live Script y trabajar con él. ¿Ok? Esto se muestra en una ventana distinta y listo. Pueden comenzar a trabajar con todas las herramientas dentro de la figura creada. Ahora bien, ¿esta es la única forma de importar una imagen dentro de MATLAB? No, también podemos trabajar con conjuntos de imágenes. Y es que cuando realizamos diferentes algoritmos para procesar imágenes, evaluarlos requiere de no solo procesar una, procesar muchísimas. Y esto lo podemos hacer con el trabajo con lotes de imágenes. Para crear el trabajo con lotes, ustedes pueden crear una base de datos de nuestras imágenes sin necesidad de cargarlas. Esto nos facilitará el procesamiento e incluso nos facilitará trabajar con la memoria de nuestro equipo o la memoria que emplea MATLAB. Entonces, vamos a dar doble clic sobre esta línea de código para observar cuál es el resultado. Lo que estoy haciendo es crear una nueva base de datos de imágenes y posteriormente montarlas con esta línea de código montage. Lo voy a montar dentro de una sola vista. Todas esas imágenes que hemos leído se muestran en este recuadro. Y posteriormente quiero mostrar la primera y la segunda. Es lo que hago con esta línea de código. Entonces, al crear nuestra base de datos de imágenes, ¿qué es lo que se guarda? Bien, pues la dirección en donde se almacena cada uno de nuestros elementos,
las características del folder y otros datos más como podrían ser el formato de cada una de estas imágenes y cómo podemos leer esta base de datos que hemos creado. ¿Ok? Como les comentaba, la montamos en una sola imagen para que podamos observarla y posteriormente muestro dos elementos únicamente. ¿Ok? Esta es otra forma en la que podemos trabajar con un gran conjunto de datos. Pero aprenderme estas líneas de código no sería tan sencillo. Entonces, una de las características de las que hemos venido hablando desde el principio de este webinar son las apps. Las apps nos van a permitir trabajar con estas imágenes de forma interactiva. La primera que les quiero mostrar, la primera que quiero mostrarles es el trabajo con un gran conjunto de datos. ¿Cómo es esto? Bien, si ustedes ya tienen definido un algoritmo, que han trabajado previamente en MATLAB y que quieren implementar no solo en una, sino en muchas de estas imágenes que tenemos almacenadas, lo pueden hacer mediante Image Batch Processor. Esta aplicación nos va a permitir cargar una gran cantidad de imágenes, incluso de forma automática nos carga en dónde se podrían encontrar estas imágenes. Si ustedes tienen alguna duda, pueden navegar en sus carpetas y observar cuáles son este conjunto de em, datos. Voy a ir a esta parte de aquí y a esta parte de aquí y voy a seleccionar el espacio en donde tengo todas mis imágenes. Y estas son las imágenes. Miren, son más de 500 imágenes que podemos procesar. Ahora bien, en este momento no me interesa procesar todas, yo solamente quiero procesar las primeras 10. Entonces ustedes pueden comenzar a seleccionarlas y posteriormente ocupar alguna función que hayan diseñado previamente. En esta parte de acá podemos seleccionar la función, crear una nueva y comenzar a implementarla dentro del conjunto de imágenes seleccionadas. Voy a cerrar esta aplicación. Los invito a que comiencen a visitarla, a explorarla o incluso a observar la documentación. Si ustedes tuvieran alguna duda con alguna de estas líneas de código acerca del procesamiento de imágenes o el trabajo con grandes conjuntos de datos, como pueden ser imágenes, etcétera, bueno, pues ustedes pueden dar clic derecho sobre esta línea de código y visitar la ayuda. Observaremos que nos abre una ventana en donde nos muestra todas las líneas necesarias para entender este comando, incluso también algunos ejemplos, etcétera. Explórenla, visítenla y comiencen a jugar con esta herramienta. Perfecto. Ahora bien, ya observamos cómo es que podemos adquirir alguna imagen, trabajar con bases de datos de nuestras imágenes, mostrarlas, pero ahora voy a cerrar esta parte. ¿Cómo podemos hacer diferentes tareas del procesamiento? La primera de ellas que quiero mostrarles es el preprocesamiento, es decir, la mejora de nuestra imagen para que no tengamos problema cuando queramos adquirir nuestros datos, etcétera. Ahora bien, una tarea que es importante mostrar es la etapa del preprocesamiento. En ella buscamos limpiar nuestros datos para poder ser procesados de forma ideal. ¿Cómo lo vamos a hacer sobre una imagen? Bien, tenemos este live script en donde vamos a realizar la limpieza de esta imagen, ya que hemos observado que al querer segmentar los elementos de la misma, tenemos un gran problema por el ruido que puede generarse en ella. Entonces, hemos leído nuestra imagen y la hemos mostrado. Si yo vuelvo a ejecutar esta línea de código, podré observar el resultado de su implementación. Posteriormente, vamos a comenzar a trabajar con ella y una forma muy sencilla es poder obtener la imagen binaria de nuestros datos.
Si ustedes observan, el resultado anterior se encontraba en escala de grises. Ahora, buscamos binarizarla para que observemos cuál es el ruido que se introduce dentro de nuestra imagen. Al hacerlo, podremos observar como resultado en esta parte que contamos con muchísimo ruido. Entonces, pasamos de nuestra imagen original a la binarizada y observamos que esta imagen no nos va a ayudar mucho. Entonces, podremos comenzar a implementar filtros. Una forma de implementarlos es generar un filtro espacial que vaya promediando nuestros elementos de una matriz 3x3. Es decir, crear una ventana en donde vayamos observando el resultado o el eh, promedio de dicha ventana. Y esto nos va a ayudar muchísimo a reducir todos estos elementos. Entonces, creamos nuestro filtro espacial, lo implementamos, binarizamos y posteriormente he mostrado las dos imágenes. Esta es nuestra imagen original y esta es la imagen en la que hemos implementado nuestro filtro espacial. ¿Ok? Esta es la forma más sencilla en la que podemos limpiar nuestros datos, pero para hacerlo requerimos del espacio o más bien de una imagen binarizada. Este proceso también puede ayudarnos a segmentar nuestra imagen, es decir, separar dentro de nuestra imagen los elementos que pueden ser importantes dentro de la misma y aquel que conoceremos como fondo. Pero hacer este proceso nuevamente con líneas de código tal vez no es tan eficiente, por lo que emplearé mis apps. Dentro de mis apps, para el procesamiento de imágenes, contamos con Image Segmenter. Esto nos podría ayudar para separar nuestras imágenes. Image Segmenter nos puede apoyar a cargar una imagen dentro del workspace, es decir, con la que hemos trabajado previamente o incluso cargarla desde un archivo. Yo la voy a cargar desde un archivo porque comenzaré a trabajar de cero. Entonces, voy a cargar la misma imagen, la voy a abrir y de forma automática me dirá, ¿quieres mejorar el contraste en esta imagen para que el rango dinámico sea más amplio? Le voy a decir que sí. Y listo, esta es mi imagen con la que comenzaré a trabajar. Ahora, todas estas herramientas para procesar o para preprocesar nuestra imagen, es decir, limpiarla, lo puedo emplear dentro de esta aplicación. Por ejemplo, voy a aplicar esta herramienta, tal vez me ayude, tal vez no sea de tanta utilidad. Y vemos que sí nos ayuda, ¿ok? Porque comienza a separar de diferente color, observaremos los elementos que van a ser segmentados. Sin embargo, si no es tan práctico para mí, yo puedo observar la imagen en escala perdón, binarizada y ver la diferencia entre cada elemento. Si creo que esta tarea me ha apoyado, entonces selecciono la máscara y listo. Ahora, para eliminar todos estos elementos pequeños que consideramos ruido, pues tal vez me ayude otra herramienta, no sé, como la morfología. Entonces voy a dar clic en la morfología y si no tengo conocimiento de qué es lo que realiza, yo simplemente doy clic en las herramientas. Ok, esta no me ayuda porque lo hace muy grande, esta tampoco me ayuda porque la hace muy pequeña, pero tal vez el conjunto de la dilatación y la erosión me apoyen. Entonces observamos que sí, cambian un poco del tamaño, pero eliminamos todo el ruido y esto me va a ayudar a limpiar nuestros datos. Entonces lo voy a aplicar y listo, he terminado con mi proceso. Ahora, si ustedes observan, dentro del espacio de trabajo, voy a levantar un poco más mi command window, no hay ninguna línea de código. Y si yo quisiera volver a hacer este proceso, ¿tengo que volver a dar clic en todas estas herramientas? No, ustedes pueden generar código de forma automática y esta es una de las funcionalidades de las que hablábamos al principio de este webinar. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Me encuentro dentro de la aplicación y simplemente lo que voy a hacer es dar clic en exportar.
Una vez que doy clic en exportar, yo puedo exportar mis imágenes, esta es una opción, y las voy a exportar con el nombre que yo desee, o incluso puedo generar una función. El hecho de generar una función, lo que estamos diciéndole a MATLAB es, por favor, replica todas las líneas de código que necesito para que el resultado sea este. Entonces, si ustedes comienzan a interactuar con esta herramienta, si son de las personas que es la primera vez que interactúan con ella o quieren aprender más acerca de las líneas de código necesarias para trabajar con MATLAB, los invito a que implementen la creación automática de código y observen qué es lo que realiza cada una de estas funciones o líneas de código. Ahora, la mayor parte de las aplicaciones que implementamos dentro de MATLAB o apps generan esta característica y dentro de la función que ha creado va explicando paso a paso qué es lo que realiza cada función implementada. Entonces, comiencen a explorarla, a observar qué realiza y aprendan más acerca de las líneas de código para el procesamiento de imágenes. Bien, voy a cerrar esta parte, no la voy a guardar. Ustedes pueden guardarla como una función y posteriormente mandarla a llamar. Porque también voy a cerrar el preprocesamiento. Ahora quiero mostrarles cómo es que ustedes pueden trabajar con los diferentes espacios de color. Si ustedes han cargado una imagen previamente, bueno, podrán comenzar a trabajar con otra aplicación. Si no, también lo pueden cargar desde esta misma. Bueno, voy a ir a la parte de procesamiento de imágenes y voy a dar clic en Color Thresholder. Color Thresholder nos ayudará a procesar imágenes con los diferentes espacios de color. En esta ocasión voy a seleccionar que cargue nuestra imagen a partir del workspace y le voy a decir que sea esta imagen. Vamos a ver qué nos entrega. Yo no sé qué imágenes es, pero de forma automática nos muestra una vista previa en la parte inferior. En la parte superior observaremos que lo divide en RGB, HSV, CBCR y LAB. Ok, entonces estos son espacios de color, así lo entiendo, pero ¿qué caracteriza cada elemento de estos espacios de color? Me voy a ir a Lab y voy a dar clic en la pestaña. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Bien, pues puedo comenzar a realizar procesos de segmentación o de separación de sus canales. Por ejemplo, sabemos que el canal A de Lab nos caracteriza una combinación entre el azul, perdón, entre el verde y el rojo. Entonces, si yo comienzo a modificar este parámetro, observaré que me empieza a quitar elementos del rojo en este caso y elementos del verde si yo lo modifico de acá. Ok, también podemos modificar otros canales y observar cuál es el resultado. Sin embargo, si ustedes no están tan convencidos en modificar los canales en la parte superior, en la parte inferior pueden seleccionar de forma manual aquella área que quieren analizar y que quede dentro de nuestra imagen. También podemos mostrar la imagen binaria, invertir nuestra máscara y algo muy importante, crear una función que realice exactamente las mismas tareas que hemos replicado anteriormente. Ahora, ¿cuál es la característica de estas funciones? Y que tiene que ver con algunas tareas que hemos hecho previamente. Bien, que estas las podemos guardar como tal, como una función. Lo voy a hacer, voy a guardar como una función. Es una característica importante es que la deben de guardar exactamente con el mismo nombre con el que se ha creado dentro de este archivo. Entonces, yo no voy a modificar nada de crear máscara, que se guarde exactamente igual. Y listo. Esta es nuestra función que va a crear una máscara para segmentar nuestra imagen. Voy a cerrar esta función porque yo no sé qué está haciendo en este momento. Voy a cerrar mis ventanas de mis aplicaciones porque voy a mandar llamar una de ellas que les mostré previamente, que es generar
el, ok, generar o implementar esta función en un gran conjunto de imágenes. Entonces, voy a cargar mis imágenes, ya las habíamos mostrado previamente, ahora sí, las hemos cargado. Y ahora sí, voy a seleccionar una función que voy a implementar en ellas. Entonces, hemos creado una nueva, si ustedes observan, bueno, pues nos dice que esta la va a pasar a escala de grises y nos la va a mostrar binarizada. Esta es nuestra nueva función. Pero yo también puedo buscar estas funciones e implementarlas. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar solamente una imagen para que observemos cómo es este proceso. La voy a hacer un poco más grande. Selecciono mi imagen. He seleccionado la imagen número 3. Selecciono que solamente sea el proceso a las imágenes que hemos seleccionado y esta es nuestra salida. ¿Ok? Miren, este es el proceso que se ha implementado en la imagen número 1 y en la imagen número 3, que son las dos que hemos implementado. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con esta aplicación? Podemos nuevamente generar una función, eh, exportar nuestros resultados como archivos o exportar nuestros resultados como imágenes dentro del Workspace. Entonces, ustedes pueden realizar todos estos procesos dentro de la misma aplicación. Bien, voy a cerrar la aplicación. No voy a guardar los cambios porque ahora quiero mostrarles otro proceso importante dentro de estas tareas del procesamiento de imágenes. Ok, voy a abrir esta parte. No voy a guardar los cambios en las funciones que hemos creado y vámonos a este live script. Para ello voy a limpiar mi workspace y es la fácil segmentación de objetos dentro de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso o en este algoritmo? Primero vamos a leer nuestra imagen, como lo hemos visto hasta ahora. Posteriormente vamos a hacer una conversión de espacios de color, es decir, sabemos que esta imagen está en el espacio RGB y la vamos a transformar o a pasar a escala de grises. Posteriormente, esa imagen en escala de grises la vamos a comenzar a binarizar únicamente con una línea de código. Yo quisiera, por ejemplo, cambiar el nivel de intensidad con el que comience a binarizarse, lo puedo hacer con esta línea de código. Pueden visitar la documentación y les especifica cómo realizar este cambio. Posteriormente, tenemos la apertura de nuestra segmentación para poder remover el ruido. Bien, vamos a implementar un filtro morfológico, es decir, el cierre, y para generar esto tenemos estas líneas de código. También lo podemos hacer mediante la aplicación que observamos previamente. Finalmente, lo que queremos hacer es encontrar los contornos. Estas líneas nos permitirán encontrar los contornos de todas estas imágenes o estos objetos dentro de la imagen, mejor dicho, y generamos algunas tareas para poder etiquetar estos objetos. Bueno, voy a subir rápidamente y voy a ejecutar todo mi live script. Comenzaré a observar que en donde se está ejecutando la línea de código se observa de un color gris en la parte izquierda. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, leímos la imagen. Esta es nuestra imagen que vamos a comenzar a segmentar. Bueno, queremos separar los elementos que componen a esta escena y que no los comience a etiquetar. Una vez que binarizamos, entonces podremos observar este resultado, en donde tendremos también un poco de ruido. Este ruido que se introduce en nuestra escena no nos conviene mantenerlo porque podemos etiquetar otros objetos inexistentes en la misma. Entonces, vamos a limpiarla, como les comentaba, es mediante la apertura
La hemos limpiado y se las muestro de esta forma. El cierre posteriormente y observamos que esto es muy similar a la imagen original. Y entonces, finalmente tenemos esta imagen en donde aplicamos otros elementos de la segmentación y ahora sí comenzamos a etiquetarlos. Para etiquetarlos hicimos todas estas líneas de código y tenemos el tamaño de cada uno de estos elementos. No se preocupen, al finalizar este webinar podemos compartirles el material o incluso todos estos ejemplos ustedes los pueden encontrar dentro del File Exchange en el portal de MathWorks. Muy bien, esta es una forma muy sencilla de etiquetar nuestros objetos dentro de la imagen, pero, ok, yo no sé cómo es que se ejecutan todas estas líneas de código. Entonces, ok, no se preocupen. Podemos identificar esta imagen, a partir de ella comenzar a trabajar. Esta imagen ya la podemos generar dentro de nuestras aplicaciones. Sin embargo, otra aplicación que puede ser de mucha ayuda para etiquetar nuestros objetos o separar nuestra imagen en diferentes objetos es el análisis de las regiones. Entonces, esta aplicación nos va a permitir nuevamente cargar a partir del workspace o desde un archivo. Voy a cargar desde el workspace porque recuerden que dijimos que íbamos a trabajar con esta imagen a partir de que la hemos binarizado. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra imagen binarizada. Comenzamos a cargarla y observamos que ha hecho un análisis de las regiones de la misma mediante el área, la orientación, la excentricidad, entre otros elementos que caracterizan a los objetos de nuestra escena. Entonces, una vez que realizó todos estos procesos, miren, yo puedo comenzar a seleccionarlos, ya sea por el área, la excentricidad, la orientación, etcétera. ¿Esto qué nos permitirá? Bien, tal vez queremos crear un filtro que sea a partir del área que esté en los elementos que sean mayores a 1000, por ejemplo. Cuando lo aplicamos, comenzamos a eliminar elementos dentro de nuestra imagen que no nos interese segmentar. Entonces, podemos aplicar estos filtros y comenzar a trabajar con los objetos dentro de la imagen. De la misma forma, podemos exportar estas líneas de código necesarias para hacer este proceso y listo, hemos generado una función a partir de interactuar con las herramientas sin necesidad de escribir nosotros todas estas líneas de código. Estas son algunas aplicaciones, algunas apps, algunos procesos que podemos implementar dentro de MATLAB para el procesamiento de imágenes, en donde no trabajemos con líneas de código, lo hagamos muy rápido y ocupando todas estas herramientas o funcionalidades que nos brinda MATLAB. Para finalizar con este webinar, quisiera mostrarles otra característica más del procesamiento de imágenes. Esto es la manipulación en 3 dimensiones. Para mostrárselas, he ingresado a un navegador en el portal de MathWorks. En él observo que el fabricante nos muestra algunas recomendaciones para realizar este proceso. Ustedes pueden ingresar y observar cuáles son todas estas recomendaciones, el análisis que se puede realizar e incluso los resultados esperados. También contamos con algunos videos de referencia que nos podrán extender un poco más la información de todas las tareas que realizan. Ahora bien, he llegado a la parte inferior y observo que tengo ejemplos y procedimientos. Esos estarán separados mediante videos, ejemplos, documentación, etcétera. Ustedes pueden visitarlo y comenzar a observar las características. Bien, si en este momento ingreso, vamos a ingresar a funciones de procesamiento de imágenes en 3 dimensiones. En este momento es la documentación. Nos brindarán algunas herramientas, las funciones en la parte inferior, divididas por el proceso que vamos a realizar, ya sea la importación y conversión de imágenes, la visualización del volumen, etcétera. Los invito a que comiencen a observar toda esta ayuda que nos brinda el portal de MathWorks y comiencen a implementar estas herramientas. Ahora, en lugar de la documentación, voy a ingresar algún ejemplo.
y observaré una característica importante. En la parte superior tendremos, voy a subir, la explicación básica de esta línea de código, cómo la podemos implementar y los resultados esperados. Si ustedes quisieran tomar este ejemplo e implementarlo dentro de MATLAB, lo único que tenemos que hacer es copiar el comando, irnos a nuestra herramienta y pegar ese comando dentro del Command Window. Sin embargo, ustedes también pueden visitarlo mediante MATLAB Online y comenzar a trabajar con nuestro ejemplo. Bien, pues para finalizar, quiero comentarles que nosotros somos Multion, el distribuidor exclusivo de los productos que ofrece MathWorks en México. También trabajamos con Stata, Ibius, Quanser o incluso Matemática. Cualquier cuestión acerca de la adquisición de alguno de estos software pueden escribirnos a través de info@multion.com. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y recuerden que los esperamos para nuestros siguientes eventos.